Una clase más para el segundo año de secundaria, cuarto bimestre en la asignatura de álgebra para los estudiantes del colegio Abraham Lincoln de Huancayo. El tema a tratar, inecuaciones, pero en esto de inecuaciones vamos a centrarnos más en lo que son los intervalos, que es una forma de representar el conjunto solución en una desigualdad. Pero veamos con conceptos esenciales. Inecuaciones. Desigualdad es aquella relación de orden que se establece entre dos cantidades reales. Vale decir, su representación se da mediante los símbolos, que se lee mayor que y menor que. Luego la nomenclatura a emplear es A mayor que B, se lee A es mayor que B. A menor que B, se lee A es menor que B. Ley de tricotomía. En la ley de tricotomía, cuando yo tengo dos cantidades, lo resumo un poco para luego entender lo que dice. En la ley de tricotomía, cuando yo tengo dos cantidades, o es mayor, o es igual, o es menor. De las tres solo se cumple una. Por ejemplo, yo tengo el 5 y el 4. Entre el 5 y el 4, el 5 es o mayor que 4, o igual que 4, o menor que 4. Solo una se cumple, en este caso 5 mayor que 4. En eso consiste la propiedad o la ley de tricotomía. Dice aquí, dados dos números reales A y B, entre ellos será posible establecer una y solo una de las siguientes relaciones. O es mayor, o es igual, o es menor. Si se tiene A mayor o igual que B, se lee que A es mayor o igual que B. A menor igual que B. Miren el símbolo, está el símbolo del menor y una línea debajo. Igual en el mayor, una línea debajo. Se lee A es menor o igual que B. Entonces, aquí se cumple dos cosas, que es mayor o que puede ser igual. Recta numérica real. Es aquella recta geométrica en el cual a cada punto geométrico se le hace corresponder un único número real. Asimismo, a cada número real le corresponde un único punto geométrico. Entonces, cuando yo tengo una recta numérica donde aquí todos son positivos después del 0 y en el lado izquierdo todos son negativos, entonces ahí a cada punto le va a corresponder un número real. Por ejemplo, aquí tengo el 1 medio, el 1, el raíz de 3 y así sucesivamente todos positivos. Y de este lado todos los negativos. Entonces a eso se le conoce como recta numérica. Definición dice, número mayor que otro. Dado dos números reales A y B, A es mayor que B si y solo si A está ubicado a la derecha de B en la recta numérica. O sea, todos estos números que están a la derecha son mayores de los números que van a estar a la izquierda. Esto quiere decir entre menos 1 y menos 10, ¿quién es más grande o mayor? El menos 1, porque está a la derecha del menos 10 o más cerca al 0. Y vamos a centrarnos bien en lo que vamos a utilizar en esta clase, que son los intervalos. Esta representación es lo más utilizado para dar un conjunto solución en una desigualdad o en una inecuación, pero entendamos bien qué significa. ¿Qué son los intervalos? Dice conjunto de números comprendidos entre dos extremos. Yo aquí voy a utilizar un poco la recta numérica. Por ejemplo, si a mí me dicen que el conjunto de solución está entre 0 y 9, no solamente es el 0, el 1, el 2, el 3, el 9, no. Son todos los números que van a estar aquí. El 0,1, el 0,2, el 0,3, el 0,5, el 1, el 1,3, el 2, así. O sea, una cantidad infinita. Pero en la solución yo no les puedo dar todos los números escritos. Sería muy grande. Para eso la representación más fácil es los intervalos. Yo le digo, el conjunto solución o los valores que va a adoptar es los que están desde 0 hasta 9. Y ya tú asumes todos esos valores que pueden complementar esto, ¿no? Que están en este espacio. Entonces, esa es la idea de los intervalos. Conjunto de números comprendidos entre dos extremos. Clases, abierto y cerrado. Veamos qué es abierto. Cuando no incluye los extremos y no llevan, dice el signo igual.
Cuando yo tengo aquí, si ustedes se dan cuenta, dice así, mx pertenece a los reales tal que x es mayor que b y menor que b. Cuando el símbolo es menor o mayor, nada más se dice que es abierto. ¿Cómo se representa una recta numérica? Se representa con una pequeña circunferencia o sin relleno, sin fondo. Entonces aquí, por ejemplo, me dice x es mayor que menos 3, pero menor que 3. Como es solo menor, es en intervalo abierto que se representa así. Entonces aquí me está diciendo abierto en menos 3, abierto en 3. O sea, todos los valores que van a estar entre estos dos son los valores que va a asumir ese conjunto solución. Ahora, cerrado es cuando se incluye a los extremos y lleva también el signo igual, ¿ve? X mayor o igual que menos 3, menor o igual que 0. Entonces da intervalo cerrado, incluye el menos 3 e incluye el 0. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla de intervalo abierto e intervalo cerrado. ¿Cómo represento? En la recta numérica, pero miren ustedes en la circunferencia está totalmente cerradito, o sea, está bien llenito, está de negro. En cambio en el abierto se deja transparente o se deja en blanco. Entonces eso también hay que tener cuidado. Dice ilimitado, cuando sus extremos están representados por el infinito, sea positivo o sea negativo. Cuando me dan valores, por ejemplo, me dicen es mayor de 5, nada más, mayor de 5, entonces entrará el 6, 6,1, 6, o sea, 5,1, 5,2 y así. ¿Hasta dónde? ¿Dónde termina? No se sabe. Entonces, mayor que 5 termina en el infinito positivo. Cuando se trata de poner los infinitos, siempre se pone en intervalo abierto. Siempre. Sea el infinito negativo, sea el infinito positivo, siempre se coloca el intervalo abierto. No puedes poner tu infinito e intervalo cerrado. Al poner intervalo cerrado, significa que solo hasta ahí llega. No hay más. En cambio, el abierto te da más posibilidad. Dice, también es conocido como intervalos infinitos. Ejemplo, a más infinito, menos infinito, a. Claro, todo este conjunto es la forma como represento también los infinitos. Dice, además de intervalos abiertos y cerrados, hay intervalos semiabiertos o semicerrados. Vale decir, en un lado es abierto, en el otro lado es cerrado. Como el tenemos aquí, en A es abierto, en B es cerrado. Esos son los semiabiertos. O en A cerrado, en B abierto. Que puede darse el caso. Entonces eso no es nada extraordinario. Cerrado por un extremo, cuando se incluye un extremo y el otro no. Por ejemplo, aquí me dice mayor o igual que 5, pero menor o igual que 8. 5 y 8. No, aquí debe decir menor que 8 nada más, ¿no? Entonces esto debe ser menor que 8. Cuando se es cerrado por un extremo, lo que decía hace rato, no son semiabiertos. Por ejemplo, este es un semiabierto. Cerrado en 5, abierto en 8. Aquí, abierto por otro extremo. Esto es, por ejemplo, abierto en 3 hasta el infinito. Ambos abiertos. Abierto en 3, abierto en infinito. Entonces, esto es, llamémosle, una manera de poder entender cómo es un intervalo. Pero vamos a resolver algunos ejercicios en los cuales me pide, por ejemplo, graficar. Entonces, aquí un poquito voy a hacerme un espacio para graficar. Me dice graficar x pertenece, dice, al intervalo cerrado en menos 6, cerrado en 5. Eso quiere decir que si yo tengo una recta numérica, y a mí me preguntan o me objetan o me dan aquí, dice cerrado en menos 6, aquí voy a poner el 0.
aquí va a estar el 0. Entonces yo un poquito acá lo traslado, entonces aquí lo voy a poner el 0 para guiarme nada más. Aquí voy a poner el 5. Aquí estará el 5. Y antes de eso estará el menos 6. Bien. Entonces a mí me dice cerrado en ambos. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a poner un recuadro o voy a poner el intervalo que va a venir de aquí hasta aquí. Así. Entonces todos estos valores que están aquí son los que van a asumir en esto, porque X pertenece a intervalo cerrado en menos 6 y cerrado en 5. Entonces, para darle mayor entendimiento a esto, entonces agarro y le pongo el contenido así y les digo que ese es un intervalo cerrado porque lo estoy sombreando. Entonces, fíjense ustedes, así sería la gráfica de este X que pertenece a menos 6 cerrado, 5 cerrado. Entonces, todos estos valores, incluyendo el menos 6, incluyendo el 5. Ojo, cuando me dice que es cerrado, incluyen los extremos. Veamos aquí un abierto. Veamos este ejemplo. Entonces me dice desde menos 5 a menos 1. Entonces el 0 no debe estar. Aquí está, desde menos 5 a menos 1. Todos estos valores. El 0, por supuesto, yo lo voy a poner aquí. El 0 estará aquí, ¿no? Entonces de menos 1 a menos 5. Pero ojo, ambos es abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que este simplemente no va a tener contenido. Entonces igual esto, porque es abierto en ambos, no va a tener contenido. Entonces son intervalos abiertos cuando me dan esta simbología que está aquí. Entonces esa es la forma como yo puedo hacer un intervalo en este aspecto. ¿Qué más vemos aquí? ¿No? Me dice grafica X mayor de 3, lo que les hablaba hace rato. X mayor de 3. El X mayor de 3, aquí va a estar voy a poner el 0. Aquí va a estar el 3. Y lógicamente aquí no lo elimino esto. Entonces me dice X mayor de 3. A ver, vamos a poner el 3 un poquito más aquí. X mayor de 3. Eso quiere decir que desde aquí va a venir. Y va a adoptar valores. Cuando me dice solo mayor de 3 significa que viene abierto. Pero ¿hasta dónde va a ir? Va a ir hasta el infinito. Entonces eso quiere decir que la flecha que va a ir aquí, es que nunca va a terminar. O sea, mayor de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y todos sus decimales y así hasta el infinito. Entonces su gráfica sería así. Y lógicamente aquí estaría el infinito, ¿no? Y lo ponemos aquí. Aquí estaría el infinito. Entonces, muchachos, señoritas, mayor de 3. Entonces eso sería la gráfica, por ejemplo, de esto, ¿no? Mayor de 3. En la siguiente práctica dice, representa los siguientes gráficos. A ver, ¿cómo sería aquí? Menos 3, 5. Esto tendría que venir un intervalo. Si yo represento esto, pues ¿cómo sería la respuesta? Abierto en menos 3, que también, ojo, que también se hace de esta forma. Rayos. Si a mí me dice abierto, como me estoy diciendo,
desde menos 3 a 5, abierto en menos 3, punto y coma, abierto en 5, porque ambos son abiertos. También puedo representar el intervalo así, con esto, o con los corchetes al revés. Entonces, esto también es una forma de representar el intervalo, ¿no? Eso sería de esta manera. Y así representamos cada uno y también la actividad domiciliaria que tenemos. Entonces, este capítulo lo hemos dedicado exclusivamente a los intervalos para que el estudiante conozca. Ya en la siguiente clase resolveremos lo que es las inecuaciones de primer grado, en la cual daremos el conjunto solución utilizando los intervalos. Entonces, el estudiante ya no va a tener ninguna dificultad, ningún problema en representar su conjunto solución o graficar su conjunto solución, porque tiene conocimiento de esto. Entonces, la próxima clase estamos viendo inecuaciones de primer grado. Hasta entonces.